¿Qué tal, amigos? Para aquellos que buscamos la verdad, la libertad y para aquellos que tenemos la costumbre de decirles a ustedes que a la verdad se llega haciendo búsquedas desde la manera individual y no acostumbrándose a que otros le pongan delante el pastel para ustedes abrir la boca y tragar, a esos que tienen esa característica y que lógicamente por eso siguen este canal, saben que comparto con ustedes crónicas de navegante en las que siempre ustedes podrán tener la capacidad para hacer por sí solos búsquedas y lógicamente pensar con cabeza propia. Esa es la primera de estas intenciones que tengo con este canal y con mis redes sociales. Vamos a comenzar este 31 de julio, bueno, pues con lo que al amanecer de acá, de la costa este de Estados Unidos, ya era noticia vieja, por decirlo de alguna manera, en la zona de Europa, debido a las 6 horas, 7 horas de diferencia en las que estamos, bueno, pues siempre separados en un sentido, pero no en el de la vigilia. Primero quiero que escuchen esto y que recuerden que al final se lo voy a dejar completo. Lo encontré en las redes sociales al amanecer del 31 y repito una vez más, ya en Europa no era noticia. Esto que les voy a dejar aquí ahora es, bueno, pues parte de lo que ustedes tendrán entonces que razonar para llegar a conclusiones o para, sobre todas las cosas, estar claros de lo que viene, de lo que puede pasar, mucho más de lo que ya ocurrió, pero siempre al tanto del pasado, porque la historia pasada, la historia presente es la que condiciona los pasos que vamos a seguir en el futuro. He aprobado y tenemos que implementar un sistema para ir a la búsqueda y captura de todos los delincuentes que amenazaron a los líderes populares, barrio por barrio. Vamos por ello, vamos por ello. Esto, me imagino que mis seguidores sepan de qué se trata, es lo que habló al pueblo venezolano el señor Nicolás Maduro, luego de proclamarse, luego de proclamarlo allí entre sus seguidores y entre los que están junto con él en el poder, el ganador por 51% contra el señor o en diferencia con el señor Edmundo del 50%. Esta vez los venezolanos que componen esta junta militar y tiránica no hicieron como Saddam Hussein o como Fidel Castro, que en el pasado, cuando hacían eso que se llama elecciones, votaciones, bueno, pues se hacían revelaciones de que el 100% había votado por ellos, por la continuidad de ellos. Bueno, en el caso de Cuba, de Fidel Castro, después lo fue arreglando un poquito y ya no decía 100, pero decía 98, algo así. Lógico. Yo no voy a detenerme en este momento a comparar con el pueblo oriental, mirándolo desde acá, desde Occidente, pero bueno, con la zona de Oriente Medio, quiero quedarme acá en América, porque los puntos de giro en este momento diríamos que vuelven loco a cualquiera. Unos pueden mirar para allá, en los conflictos en Oriente Medio, pero lo que está pasando acá en América va a marcar un punto de giro. Sí, señor, porque mientras dormíamos, como dice el doctor Josep Nocera, mientras dormíamos acá en América, se tejían, bueno, pues mantas, por decirlo metafóricamente. Este señor
ya dijo lo que como siempre se dice en estos casos en que un pueblo, la humanidad, la población cree que puede con votos, bueno, pues hacer que un dictador y su séquito entregue el poder y en el mejor de los escenarios rinda cuentas al país o, bueno, pues abandone el país. Este es el mensaje del señor Nicolás Maduro, acto seguido que, bueno, pues comienza el pueblo de Venezuela, toda esa población venezolana que atendiendo a el resultado que dio la oposición, disculpen, bueno, pues habría un 70% adjudicado a la parte que no comulga con ese otro, suponemos que casi 30% que se abraza alrededor de Nicolás Maduro. Bueno, hay muchas realidades que ahora mismo no las tendremos, las tendremos, pero saben que estas situaciones pueden dilucidarse y esclarecerse un siglo después, como otras tantas mentiras de la historia. No nos vamos a ir tanto del tema, vamos a seguir escuchando. Yo les digo al cobarde González Urrutia, señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Y esto es interesante y vamos a aprender a desmenuzar. Él está exclusivamente mencionando al señor Edmundo, pero todo el mundo, en el subconsciente de todos, está la imagen de la señora María Corina Machado. Pero él no la menciona. Arremete contra el señor. Básicamente a nivel mundial, quien mayor ventaja lleva con protección y con miradas a su favor es María Corina. Pero bueno, ya todos sabemos, si nos ponemos a hacer un poquitín de memoria unos meses atrás, que María Corina no pudo, pese a contar con un respaldo de cada pueblo de Venezuela, no pudo postularse para este proceso porque está inhabilitada. Creo que, bueno, son unos cuantos años, porque entre Cabello, Maduro y todos sus acólitos buscaron la forma desde hace tiempo de sacarla del juego. Y entonces Maduro en este discurso no la menciona a ella. Pero bueno, en el momento que él dice esto, pues ya todo el día de ayer, que dio orden de captura de ellos dos, del señor Edmundo, María Corina y demás, bueno, pues todo el mundo ya está enfocado en esto, pero esto que estamos viendo hoy es un rato, muchas horas después de este discurso violento, porque eso es lo importante, tener en cuenta que este es un discurso violento y es un discurso, cuando ustedes lo analizan paso por paso, donde él llama a la confrontación civil en el país, donde él llama al pueblo a tomar las calles, diciendo que lo hace para restaurar en el país la paz, la libertad, la normalidad. Y bueno, pues pide al pueblo, pide a todos aquellos que lo están escuchando ahí, pero que también lo están siguiendo, porque esto que yo les comparto está en las redes sociales, no sé exactamente porque lo compartieron de esa manera, no sé a quién atribuirle digamos que el crédito, pero es que está en todas partes. Él, todos los que lo están escuchando, lo están siguiendo, lo están mirando por todas esas
capturas que se hacen y todos esos videos que se hacen desde los celulares y demás, él está pidiéndole al pueblo apoyo, ayuda para capturarlos, para capturar, y entonces ahí ya en esa otra parte, él menciona a la señora María Corina. Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. Y aquí es donde viene la expresión más despampanante de la cobardía, de lo cobarde y matrero, pero bueno, cobarde que es este hombre, Nicolás Maduro. ¿Ustedes imaginan decirle a ese señor de 74 años, que el que ha mirado en todas partes sabe que el señor no tiene un equipo de apoyo, no tiene un equipo de seguridad, digamos como deben tener los candidatos presidenciales, como debió tener un hombre que acaba de ser, según los reportes, aprobado en el 70%, que no tiene ningún tipo de amparo en este momento. Este señor, Nicolás Maduro Moros, el cobarde, porque el señor cobarde es él, está lanzando este reto que, bueno, pues lo pone en el plano de cobardía más evidente de la historia, siempre y cuando todo el que esté observando esto, no importa si está a favor de Maduro, no importa si está en contra, el que esté a favor de la lógica, el que esté a favor de la verdad y el que tenga sentido común, aun cuando quiera mucho a este dictador y lo quiera apoyar y demás, diría, pero Dios mío, ¿hasta dónde llega este hombre? Amparado en todo un búnker y en todo un sistema de seguridad increíble. Decirle a ese señor que ya hemos visto en distintas imágenes, venga por mí, es que, bueno, como decía un guajiro amigo nuestro de mi familia y con quien yo tenía muchísimas reuniones de amigos allá en mi querido pueblo de Manicaragua, en el Escambray, como él decía, se verán horrores. Sigamos. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Yo soy un obrero. Ahora, como siempre, lo que está de moda con los que quieren llegar a presidente, con los que se postulan o los que ya están, bueno, pues digamos, ejerciendo el poder de la forma que sea, tiránica, dictatorial, democrática, apelan al origen humilde. Bien, aquellos son obreros, aquellos se la saben todas porque vienen de ahí, de esa clase, porque él siempre tiene la historia de que él no viene de los ricos. Soy del pueblo. No nací el día de los cobardes. Y ahí, bueno, esta bravuconería que en la medida que él la refuerza en sus palabras, lógicamente, bueno, pues queda claro que está haciendo todo lo contrario. O sea, es el gran cobarde que lo está haciendo desde esta plataforma, amparado por todo. Estoy restiado con la lucha del pueblo por la paz, por la estabilidad, por la tranquilidad, por la democracia y la libertad. Y ahí es donde él dice que está arrestiado. Eso en Venezuela, estar arrestiado o ser arrecho significa ser una persona que va por sus principios, que tiene valor, que tiene dignidad y que tiene sobre todas las cosas fuerza para luchar, para enfrentarse a lo que viene. O sea, es un término venezolano muy propio de ese pueblo, muy propio de todos ellos, y que cuando ellos te dicen estoy arrecho o estoy arrechado, bueno, ya ustedes saben, van por lo que van. Verdadera. Señor cobarde, a partir de hoy lo voy a llamar como señor cobarde.
Señor cobarde. Señor cobarde. ¿Dónde estás escondido? Y entonces aquí viene la otra parte, porque él está diciendo, ¿dónde estás escondido? Y el que está siguiendo esto desde todos los puntos, se está dando cuenta que aquel hombre al que él llama cobarde, acompañado de María Corina Machado, vienen como pueden en un camión usando distintas formas y demás, han salido a dar la cara, a anunciar la verdad de ellos, la verdad que ellos, bueno, pues esgrimen amparados por elementos de votación, de elección, que contrastan con la forma en que hasta ahora se ha ido, bueno, pues llevando todo este proceso por la parte de los que están ahora mismo en el poder y que, como ya ustedes ven, se está aferrando a no entregarlo o a no, lógicamente. No voy a decir, señores, que yo estaba esperando que él lo fuera a entregar. Yo quiero, antes de seguir, decir algo. Yo en ningún momento pensé, ni por un instante, en que, o sea, a la dictadura la fueran a sacar con votos, de verdad. Yo nunca lo pensé. Incluso conozco muchos amigos venezolanos, ahora mismo no me he comunicado de forma directa con ellos, pero como los conozco desde el pasado, como incluso con algunos de ellos mantuve fuertes vínculos, puesto que trabajábamos en el mismo lugar y incluso por la cantidad de horas de mi vida que dediqué en el pasado a todo esto de estar reportando y de estar siguiendo y de estar buscando información en Venezuela, cuando la historia aquella de Leopoldo López, la historia de los votos, la historia de, bueno, todo lo que vino después, donde conocí muchísimos jóvenes que estuvieron allí en Caracas, dando cara y arrestados hasta el final, como ellos decían, bien arrechos, que fueron después capturados, llevados al helicoide, torturados y demás. Bueno, yo que sé, conozco muchos de ellos y me he estado comunicando con muchos de ellos, tampoco ellos confiaban en que las dictaduras se saquen con votos. Pero bueno, desgraciadamente pasó lo que todo el mundo esperaba. Ojalá hubiéramos estado todos nosotros equivocados, pero no. Escuchen esto. Señor cobarde. Hoy el señor cobarde sacó un Twitter defendiendo a los criminales, diciendo que eso es protesta. A partir de hoy y todos los días que están por venir, hasta que restituyamos la paz donde la perturbaron, hasta que consolidemos la paz, hay dos acciones que hay que hacer. Una, que se cumpla la orden que he dado el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la Nación de patrullaje militar y policial en todas las ciudades de Venezuela. Y aquí está, ojo todo el mundo, porque esta es la parte que hay que poner en todos lados. Esta es la idea en la que quienes quieren apoyar a Venezuela desde todos los ámbitos tienen que usar, hay que voltear. Es él el que está llamando a la violencia. Redes sociales, canales y demás. Este hombre está llamando a la violencia. Este hombre está llamando a la confrontación. Otros dirían guerra civil. Este hombre, que es un dictador que está dirigiendo un estado militar donde todas las armas, los poderes están en manos de esta dictadura nefasta, es su figura, su nombre y la voz pública que llama a la confrontación. Patrullaje conjunto.
Patrullajes conjuntos. Yo no sé qué significa conjunto. Si ese patrullaje conjunto es militares venezolanos con militares cubanos, militares venezolanos con mercenarios, digamos que de otros países. En el pasado usaron fuerzas y ayuda de Nicaragua. Hasta ahora no se sabe, pero lo que sí se sabe bien es que varios aviones cubanos entre los puertos de La Habana y Maiquetía han estado en un trasiego fatal, y por ahí un amigo me dijo que una persona que está en esas cuestiones de trabajo en Maiquetía le dijo que algunos de los que están viniendo y de los que están por alguna razón cerca de donde se puede escuchar sus voces, se ha notado que el acento de varios cubanos, hay más, también el acento de esos llamados colectivos, de esas bandas delincuenciales que se visten de colectivos o de lo que sea, también han actuado, y al hablar, quienes los oyen, identifican el acento cubano. Ya recuerden que hace 20 años que los cubanos están yendo a Venezuela como mercenarios, pero al fin y al cabo todo ese trasiego entre Cuba y Venezuela, bueno, pues vale lo que vale, ¿no? Y lo que hemos visto. Y dos, pueblo movilizado en la calle todos los días. Y aquí viene el otro problema peligroso para el que no entiende bien la Venezuela profunda, la Venezuela de calle, la Venezuela que no quiere al dictador. Y esto es una táctica vieja. Sí, esto lo usó muchísimo Fidel Castro en Cuba. Cuando usted llama al pueblo a la calle, pero la oposición, pero los disidentes también llaman a la calle, usted pierde el sentido de saber dónde está, digamos que dónde está la verdad de los reclamantes, porque pueblo en las calles llama a Maduro, pueblo en las calles o no llaman, pero sí sugieren los que están en el otro lado. Bueno, en el pasado sí llamaban a las calles, pero ahora han sido cautos a la hora de decir vamos a la calle. Han sido criticados también, pero bueno, no lo han dicho con estas palabras, solo han dicho en cada lugar usted preséntese a buscar por el resultado, por las elecciones y demás, pero en lo más profundo y hasta en lo menos profundo a lo que se está llamando es a la calle. Y entonces, cuando usted ve ese tumulto, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Los que defienden este bando, los que defienden el otro. Y ahí se arma la confusión y cualquiera que mire. Yo me acuerdo una vez en Cuba cuando había una situación horrible, horrible, y todos pensaban que en algún momento podía pasar, que un estallido social, que el pueblo, que esto, que lo otro, que Castro llamó a una marcha, que aquello, bueno, pues a marchar por todos los rincones del país. Y cuando empezaron a salir las fotos y las agencias acreditadas se fueron a buscar las fotos, bueno, ustedes, el que está afuera, el que no sabe lo que es vivir el día a día de cada país, el terror que se vive, la represión, decía, pero si todo el mundo está en la calle marchando por ese comunismo, marchando en apoyo a Fidel, porque entonces decían, vengan todos a dar su respaldo a la continuidad de este sistema, decía Fidel Castro, que él siempre a grito pelado en las tribunas desde 1959 hasta que ya el pobre le dio, no el pobre, ya el demonio empezó a no salir en público porque se había caído en un lugar, se había desmayado en otro debido a su precaria salud. Bueno, pues
desde esa etapa en sus discursos eran así, o sea, este señor que está mencionando aquí a Chávez, a quien debiera mencionar con énfasis es a Fidel Castro, que bueno, de hecho, Maduro recibió lecciones en Cuba. Sí, lecciones, porque estuvo en la escuela de cuadros del Partido Comunista, porque estuvo yendo a Cuba. Pero bueno, yo pienso que de esa historia ya se ha hablado bastante y los que siguen la historia de Venezuela y de toda la región saben que es imposible hablar de algo de Venezuela sin mencionar a Cuba. Para restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad. Bien, a partir de este momento, yo entonces les dije que yo les voy a dejar el video completo, o bueno, otro segmento al finalizar el video de hoy, y de igual manera lo voy a compartir en las redes sociales, en @idolidiadarias, lo voy a compartir en Instagram, y también lo voy a compartir acá en el canal, pero sobre todas las cosas, bueno, pues atendiendo a toda una serie de restricciones y estas cuestiones que quiero evitar, les puedo decir que en la frontera transparente ustedes entonces van a encontrar los enlaces a los lugares donde voy a ir dejando algunos segmentos de yo diría que es el discurso de la cobardía, ¿no? Las palabras de la cobardía y el discurso, la evidencia mundial de cómo este hombre es el que ha llamado al pueblo de Venezuela a la confrontación. El pueblo de Venezuela lo ha llamado a, bueno, pues desatar esta especie de, que algunos por ahí llaman guerra civil. Yo diría que es una especie de guerra fratricida en la que, bueno, pues ese pueblo desarmado poco podrá hacer ante un lugar que también al amanecer del 31 de julio, por otras razones, se hablaba bastante de él en las redes sociales, porque resultó que en la medida que esto se ha ido dando, algunos han pedido buscar maneras de que el pueblo de Venezuela no sufra pérdida de conexiones en Internet, de que el pueblo de Venezuela no, o sea, le han pedido a Elon Musk, que se ha puesto aparentemente o evidentemente a través de la red social X a dar respaldo al pueblo de Venezuela y a llamar, bueno, pues las cosas por su nombre. Pero como siempre, uno tiene que analizar el tiempo que vive, el tiempo pasado, el tiempo que viene. Y me he encontrado con que en algunos sitios se está bueno, pues induciendo a un análisis que va mucho más allá de esta situación de si lo está haciendo única y exclusivamente por el amor a la libertad, el amor a la verdad. En la frontera transparente yo dejé un post que quiero compartirles a ustedes hoy y que generalmente va a estar todo el tiempo aquí en pantalla con algunas ideas que hay contenidas en él y que lógicamente, bueno, pues ustedes pueden ir a leerlas allí. Y tiene que ver con la pregunta interesante, considero yo, sobre Venezuela, de si todo este interés en este momento en Venezuela y en sacar a Nicolás Maduro y brindar apoyo a estos que otros también venezolanos llaman oposición, si solo esto se trata de que como es Venezuela un sitio que tiene petróleo y que, bueno, grandes magnates y grandes
personajes que manejan el Big Money pues quisieran en este momento que haya una vuelta de rosca en la que, bueno, pues el señor Nicolás Maduro tal vez tenga que abandonar porque precisamente allí hay muchas riquezas que no solo le interesan a China o a Rusia. Aquí les digo por qué y para esto tienen que seguir la frontera transparente. Yo busco lo que leí en la red social X, donde alguien dice, toda interferencia electoral, ya sea rusa, de la CIA o de Elon Musk, se debe a los recursos. Por ejemplo, en 2019 se produjo el golpe de Estado boliviano sobre los mayores recursos de litio del mundo. Entonces, ¿de qué se trata realmente Venezuela? No las drogas, ya que el fentanilo chino es el mayor problema de drogas en Estados Unidos. Y todo esto se está levantando este 31 de julio en las redes sociales y todas estas preguntas están ahí una vez que han visto, bueno, por qué en este momento, bueno, pues la situación de Venezuela ocupa espacios estelares a nivel mundial, estelares por decirlo de alguna manera. Otra de las publicaciones en la red X dice, Bolivia tiene los mayores recursos de litio del mundo, pero en 2019 el gobierno boliviano intentó descartar sus planes de suministrar litio a la empresa alemana de baterías Acisa, que suministra a Tesla. Sin embargo, un golpe, y ponen entre paréntesis, provocado por Occidente, derrocó al gobierno. ¿Qué hay detrás de Venezuela? Y siguen las preguntas en las redes sociales, donde están remitiendo a historias del pasado. Bueno, la cuenta de X que yo estoy mostrando aquí sugiere a algunos que lo sigan y a sus seguidores ir a un sitio que estoy mostrándole aquí en pantalla, ir a un sitio que está aquí en pantalla que recuerda y revisa las mentiras de Elon Musk sobre Bolivia, los vínculos de Tesla con Acisa, con la que Bolivia canceló contratos de litios días antes del golpe. Y dice que Tesla compró baterías de Acisa a quien Morales incumplió los contratos pocos días antes del golpe. Y bueno, pues ponen este nombre, Musk, y vienen acá. Y entonces esto que yo les estoy mostrando fue lo que publicó en su cuenta de X el 30 de julio a las 11 de la noche. Yo estoy aquí, Amanecer 31, preparando este video para ustedes, donde Elon Musk está una vez más, bueno, pues llamando la atención sobre Venezuela, los resultados, lo que según se acredita a Edmundo, lo que se acreditaría a el señor Nicolás Maduro. Y yo dije, bueno, pues entonces, ¿por qué los venezolanos en sentido general, pero esto que yo encontré en la cuenta de X no es no es de venezolanos, lo encontré de personas que aparentemente, por lo que dicen en sus perfiles, viven en Estados Unidos. Esas personas están insistiendo en que está bien, sí, se sabe que lo que está pasando en Venezuela es horrendo y que esto, lo otro, pero aunque no lo digan con todas las palabras, podría haber la sugerencia de que en este momento, pues algunos de los que se están mostrando, como el caso de Elon Musk y de otros grandes del mundo del Big Money, a favor de los que están en ese grupo de los 69% demostrados, según Elon Musk, que votaron por este señor, están sugiriendo que, bueno, pues
si apuestan a ese caballo es porque bueno, suponen que ese caballo después en el momento final y cuando tomen el puesto, pues bueno, tengan en cuenta quiénes los respaldaron. Con esto no estoy diciendo que haya una evidencia, pero es que esto es lo que se está sugiriendo en muchísimos lugares, es lo que se está sugiriendo en distintos foros y lógicamente la verdad la encontraremos, como digo yo, cuando pase un tiempo y si de esta situación que se ha dado en este momento en Venezuela, bueno, pues no se termina en una confrontación civil, no se termina en un baño de lo que ya ustedes saben, que es por el que todos rezamos y abogamos. Pareciera como que se dice, porque alguien dijera por ahí, bueno, de los dos males, de dos males, salir del peor, aunque el otro, bueno, pues sea mejor. ¿Sí me entienden, verdad? Bueno, yo sé que hay muchos amigos venezolanos que de cierta manera también están por ese camino. En un post que yo escribí y que yo publiqué en el día de ayer, en el que mayormente es el estilo que tengo últimamente cuando hago las crónicas de navegante, llamo a las personas a navegar por distintos sitios para sacar conclusiones. Yo les decía, les sugería a los seguidores en ese post que salió ayer en La Frontera Transparente, que los que mandan ya decidieron que no era Maduro el que iba a hacer la transición. Y bueno, pues en ese post ayer, que les sugiero si quieren irlo a leer y también lo pueden escuchar aquí en el canal de YouTube, se habla de cómo las historias de Venezuela en el pasado pues apuntan a contratos de Maduro con la compañía Rothschild y bueno, cómo esta compañía fueron asesores financieros para el tema de Venezuela, la deuda y demás. Pero es que también en el pasado he leído cómo en algunos lugares se están recordando que Venezuela es uno de los países más ricos y no quiero irme lejos sin decirles que con solo escribir en Google cuáles son las riquezas de Venezuela, ustedes no van a tener que navegar mucho al pasado para encontrar datos que les pueden ayudar a tener respuestas. Yo, por ejemplo, en La Frontera Transparente, sugerí ir a un enlace que se llama, que está en un sitio publicado por larepublica.p, es Perú, y habla ahí de cuál es la riqueza más grande de Venezuela. Ustedes, bueno, pues enseguida, si van allí y leen y bueno, pues analizan, se darán cuenta de que hay mucha tela por cortar. Fíjense que acá les estoy poniendo en pantalla esto y dice, esta riqueza de Venezuela es la más grande del mundo y está codiciada por China, Estados Unidos y España. Sí, señor, España. Venezuela cuenta con importantes reservas naturales y minerales que son fundamentales para su economía. ¿Cuál es la más importante? Y señores, esto es un artículo que ha estado publicado por estos días, por ese sitio, pero recuerden lo que les digo, vayan a los enlaces que ofrecen en ese sitio, no dejen de navegar porque allí les van a mostrar a ustedes cuáles son los recursos
más importantes que existen en Venezuela y que también, fíjense, bueno, pues ayudan a los que tienen negocios con las grandes tecnológicas a, digamos que, bueno, pues desarrollar sus negocios. Veamos la otra parte que quiero compartirles a ustedes y bueno, pues ahí cuando vayan a ese sitio, yo quiero que ustedes, este sitio que les acabo de mostrar, vamos a ponérselo de nuevo en pantalla. Cuando ustedes vayan a ese sitio, yo quiero que ustedes, bueno, pues naveguen por el sitio y vean cómo aquí se empieza a hablar de ese tesoro oscuro y viscoso que hay en la zona de Venezuela y también de la enorme reserva de petróleo. Si usted pone en el buscador cuál es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, no les va a salir Arabia Saudí ni nada de eso, les va a salir Venezuela. Por lo menos hasta hace unos días atrás, hasta hace 2 semanas atrás, que yo puse así la pregunta, el que salía como el primer país es Venezuela. Pero el asunto es que todo el mundo se queda en esta historia del petróleo y no sigue navegando a ver por qué, bueno, pues el futuro en un buen acuerdo con Venezuela y en un buen negocio con Venezuela pudiera otros países obtener ganancias. Vamos a ver. Aparte de acá de petróleo, que ahí en ese sitio explican que es la riqueza más grande, que juega un papel fundamental en la economía y la historia del país por varias razones, habla de que las principales son reservas y fuentes de ingreso, que serían las que ayudarían al país, y aquí lo mencionan, para financiar gastos de educación, salud, defensa y otras actividades. Pero bueno, ya sabemos que en Venezuela en este momento eso no está ocurriendo y el pueblo está pasando hambre, está pasando necesidades, ¿sí? Pero también, bueno, pues habla de que además de este negocio del petróleo genera empleos, también influencia política y como fuente de energía para los vehículos y demás. Bueno, pues ya ustedes saben. Ahora, vamos a la otra parte de este artículo que yo quiero que ustedes sigan mirando conmigo con relación a dónde más hay fuentes de riquezas en Venezuela. Ustedes van a ver ahí que también ellos señalan el gas natural, que tiene la 8ª reserva de gas a nivel mundial, que esto es de gran ayuda para el medio ambiente porque, bueno, evita el proceso de refinación que normalmente se hace para extraer el petróleo. Metales como el oro, dice gran cantidad de metales como oro, plata, hierro, níquel, aluminio, mercurio, entre otros. Y bueno, dice que estos están en grandes reservas dispersas en yacimientos en diferentes estados del país. También recursos hidroeléctricos. El río Caroní es un recurso hidroeléctrico grande para el país, brinda la mayor parte de la energía eléctrica que se distribuye en el territorio. Y bueno, también habla de las riquezas naturales turísticas que, bueno, pues han llamado la atención de muchas personas a nivel mundial y lo convierten en un gran destino turístico que, obvio, se ha visto un poco afectado por la inseguridad que se vive, pero que, como quiera que sea, bueno, pues hay que tener en cuenta. Y yo les recomiendo a ustedes, ahí cuando ustedes están siguiendo ese sitio, yo les recomiendo que se fijen en los enlaces que hay en ese sitio a otras informaciones sobre el territorio de Venezuela y sobre, bueno, pues lo que aporta para Venezuela tener todas esas características. Vamos a ver esto que yo les decía,
en los que yo les pido a ustedes que no se queden solamente con la primera parte del artículo, porque en esta, bueno, pues cuando ustedes van a en las profundidades de la tierra de Venezuela, se van a encontrar entonces que también allí hay otras riquezas que yo por ahora se las voy a leer a ustedes, pero que lógicamente, bueno, pues acá por razones de tiempo no me va a alcanzar para podérselas mostrar. Y en este momento ellos aquí hablan entonces de todo lo que puede, bueno, pues ayudar con relación a elementos tan importantes como el litio y como el oro y como todas eh, esos minerales que pueden ayudar a que un país, bueno, pues comercialice con ellos y, bueno, pues pueda avanzar en lo mejor que pueda en sus economías, porque como presenté, hay en Venezuela algo muy importante que quiero compartirles a ustedes y que, bueno, acá tenemos, estoy pasando la información y desgraciadamente, bueno, pues ya saben que a veces se pasa eso, que como hay tantos comerciales, que como hay eh, tantas, es horrible cuando uno abre el buscador y empieza a navegar. Bueno, pues vamos entonces al que quería mostrarle, que ya hace un rato que les estaba diciendo que miraran, y todo tiene que ver con este mapa que está ahí y que, bueno, pues habla de cómo hay una zona de Venezuela que tiene también recursos muy importantes. Y aquí es donde viene la parte que ustedes no se pueden perder. ¿Qué otros recursos naturales se produce en la zona del Esequibo, que es la que ha venido en conflicto con el tema de Guyana y de toda esta situación? Y de ahí fue donde nació mi interés hace un tiempo atrás por buscar cuál era el conflicto, de dónde venía, y entonces ahí es donde hablan de toda esta situación que se dio en la zona de Esequibo, Guyana, y todo este límite con Venezuela. Por eso les pido a ustedes que vean conmigo con calma esto que les voy a decir ahora. Flora de Esequibo, manglares, orquídea, cotea, ceiba. Aquí viene, bueno, pues este mapa donde se explica toda la importancia y todo. Viene la fauna, toda la cantidad de variedad de fauna, incluso endémicas de ahí. Y viene esto: recursos minerales y de extracción: bauxita, oro, diamante, manganeso, gas natural, petróleo. Esto abunda un poco más en lo que yo les había dicho ahorita, de lo que había en el otro artículo, porque precisamente es un artículo que toma, bueno, pues estos datos, pero que el artículo viene de todos estos análisis. Y fíjense que ninguno de estos análisis son antiguos, ninguno de estos análisis son, bueno, pues de hace 30 años, nada, son de los últimos 4 o 5 años. Nos vamos a comenzar ya a ir despidiéndonos, porque ya vamos por casi una hora, no quiero extenderme con esta información que salió en la red social X en las últimas horas y que, bueno, pues estaba, como ustedes ven aquí, 31 de julio a las 1:24 de la madrugada. Esta cuenta en X decía: urgente, 5 aviones con militares cubanos han llegado a Venezuela desde julio de 2029. Entre 31 y 1 llegarán otros 3 más. Si Cuba envía militares para asesinar impunemente, ¿por qué el mundo libre no lleva tropas para darle fin al chavismo?
Amigos, aquí es donde vuelvo yo a lo primero que dije cuando puse los segmentos de por qué este hombre está llamando a la confrontación civil, por qué está llamando a salir a las calles. Ya él tiene los equipos de mercenarios preparados, ya él tiene la cantidad suficiente que le permita hacer este anuncio y llamar al pueblo a esta situación, pero haciendo como que esto es en respuesta a lo que él le está diciendo al bando, al grupo, al pueblo, a ese 69, 70% que votó por un cambio radical y porque él se vaya. Las dictaduras nunca abandonan con votos. Y por último, quiero terminar con esta frase campesina y popular que dice que ningún perro caza para favorecer al amo. Así que con esto les pido que por favor me sigan en las redes sociales, vayan al canal de YouTube, ahí donde está la campana a la derecha, tienen que seguirme ahí, dar ahí, oprimir donde dice todas para siempre que yo publique un video les llegue a ustedes la notificación. Así que amigos, también en las redes sociales, @idolidiadarias, en X, en Telegram, también en Facebook y de igual manera en Telegram el grupo Contra el Olvido, que está abierto para si ustedes quieren comentar o si ustedes quieren interactuar.